Señor les bendiga. Bien, vamos a comenzar hoy con Dios. ¿Quién o qué es Dios? ¿No? Digamos que todo el mundo escuchó seguramente desde hace muchos años en tu vida la palabra Dios. Algunos para tener o entender que hay un ser superior y otros por ideologías, tratar de quitarlo de la vida, desmistificarlo. Ahora, hoy vamos a estudiar, a pesar de que quizás lleva tiempo leyendo la Biblia, vamos a estudiar acerca de Dios. La palabra Dios, aunque te parezca mentira, es la palabra más pagana que pueda haber. Porque la palabra Dios, que se utiliza para denominar al Creador, viene de la palabra Zeus. Zeus, Deus, Dios. ¿Quién era Zeus? El dios de la mitología griega. Por eso te digo que en sí, en su raíz etimológica, la palabra Dios es la palabra más pagana que pueda haber. Lo que pasa que es la que se derivó para denominar al Creador. En el Antiguo Testamento fue escrito, la mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo antiguo, solo una pequeña parte en arameo. Entonces ahí vamos a encontrar mejores definiciones de todo esto. En el libro de Éxodo, por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 9 al 13, eso apúntenlo para leerlo después. Éxodo, capítulo 3, versículos 9 al 15. Y después Éxodo, versículo 6, 2 y 3. Capítulo 6. Versículos 2 y 3. Ahí aparece cuando Dios se revela a sí mismo. Él se muestra a sí mismo, se revela y da el nombre de yo soy el que soy. ¿Y quién eres tú? Yo soy el que soy. Fíjate que eso no tiene ni pasado ni futuro, es un presente, continuamente presente. Yo soy el que soy. Pero en sí, en el hebreo antiguo no existían las vocales, solamente eran consonantes. Entonces se escribía, traduciéndolo a nuestro abecedario, sería YHWH. Ese sería, hay algo que se llama tetragramatón. El tetragramatón es en el hebreo, escrito con caracteres hebreos, es esta HWH, que significa yo soy el que soy. Entonces, ¿cuál es verdaderamente cómo se denomina, tendría que denominarse al Creador? Yo soy el que soy. Ahora, esto nos muestra que Dios existe desde siempre. Aquí viene el gran problema. ¿Y quién creó a Dios? Si Dios es el creador, nadie pudo haberlo creado a Él. Yo no sé si ustedes se habrán encontrado con gente a la cual te hace esas preguntas que no son capciosas, pero sí que vienen con la intención de meterte en esa disyuntiva. ¿Y quién creó a Dios? Obviamente, si Él es el creador, no pudo haber sido creado. Él existe desde el inicio de la eternidad. No sé si hablé con ustedes acerca de lo que es la eternidad. La eternidad es algo que escapa a nuestro entendimiento. Tú y yo, por las leyes de la física, estamos sometidos y estamos limitados a tiempo y espacio. Mientras estemos en este cuerpo y mientras estemos en esta tierra, estamos limitados a tiempo y espacio. Por eso Einstein dijo, el tiempo es
relativo. Estamos en esta limitación de tiempo y espacio aquí, mientras estemos en este cuerpo y en esta tierra. Después, parece que no. Entonces, la eternidad es eternidad hacia atrás y hacia adelante. Solo existe un presente totalmente continuo. Si bien el tiempo verbal en el idioma español presente continuo no existe, pero tendríamos que inventarlo para poder definir esto. No sé si me entienden. Entonces, es un presente continuo porque por eso Dios es el creador de todas las cosas y no fue creado por nadie. Vamos a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1. Vamos a movernos rapidito hoy porque hoy tenemos Génesis 1, 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vemos que todo lo que hay fue creado por Dios. Antes de eso no existía nada. ¿Quién creó los cielos y la tierra? Mira, hay la teoría del Big Bang. ¿Cuántos conocen lo que es la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang supuestamente es que todo, no existía nada y de repente, como por arte de magia, de repente existe todo. ¿Y cómo es eso? Porque supuestamente había dos moléculas o dos átomos que andaban pululando por ahí y de repente chocaron y de ahí se produjo esa formación de todas las cosas. A través de, ustedes saben que cuando, por ejemplo, una explosión atómica es cuando golpean y chocan dos átomos, ¿no? Entonces, de ahí se genera todo. Supuestamente de ahí, dicen algunos pseudocientíficos, que supuestamente de ahí se formó todo. Ahora, la gran pregunta es, si no existía nada, porque la palabra nada es la nada absoluta, si no existía nada, ¿de dónde salieron esas dos moléculas o esos dos átomos? Claro, pero si me están... el hermano dice, las creó Dios. Ahora, si están queriendo negar la existencia de Dios y para negar la existencia de Dios lo que pretenden es utilizar que hay dos átomos o moléculas y que en función de eso se creó todo, tú dices, lo creó Dios. Bien, primero, entonces combinamos que Dios es el creador. Y segundo, si Dios no es el creador, ¿de dónde salieron esas dos? Si la nada, la palabra nada es nada, absoluto. ¿Se entiende? Esto hay algo que se llama apologética, que es la defensa de nuestra fe. Entonces, en Hebreos capítulo 1, versículo 10, en el libro de Hebreos, ya en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 10, dice, y tú, oh Señor, en el principio, fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ya en el Nuevo Testamento nos habla también de Dios creador. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Qué cosas fueron creadas? Todas. ¿Qué cosas, perdón? Todas. Todas. Cuando dice, así como la palabra nada significaba la nada absoluta, la palabra todas involucra todo lo que nosotros podemos ver, concebir, tocar, palpar, todo. Todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, porque todo lo que vemos es visible, pero dice e invisibles. ¿Por qué? Nosotros vamos a ir aprendiendo que hay
un mundo visible, pero un mundo invisible, algo que está fuera de nuestra capacidad de ver. De hecho, Dios es invisible. Dios es invisible. Entonces quiere decir que más allá de lo que vemos, hay una esfera de vida, de cosas en las cuales también este mundo te enseña, yo creo en lo que veo. Yo, si lo puedo tocar, es como, vendría a ser ¿cómo se llamó este discípulo? Tomás. Parecería la vida de Tomás, ¿no? Si no lo veo, no lo creo. Si no puedo meter el dedo, no lo creo. Y la Biblia dice, bienaventurados aquellos que creyeron sin ver. Entonces, hay un mundo visible y hay un mundo invisible. Sean todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo, o sea, que no hubo alguien que lo creó para Él, para Dios. Si yo cocino para ti, tú lo disfrutas, pero cociné yo. La obra fue de mis manos. Pero en este caso no es así. No es que alguien lo hizo, porque si no sería el creador. Aquí nos da claramente señales de que no fue otro el creador, sino que Dios fue el creador. Lo hizo Él, por Él y para Él. Y por medio de Él subsisten todas las cosas. Podemos ver a Dios a través de su creación. Claro, eso lo vamos a ir viendo porque es muy importante. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hay que decir que en ninguna parte de la Biblia vamos a ver una serie de pruebas de existencia como condición previa para la fe. No, bienaventurados los que creen sin ver. Ahora dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que quiere agradar a Dios no es como si meto el dedo. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Galardonar significa premiar a los que le buscan. Ahora, cuando los hombres niegan la existencia de Dios, no significa que Dios no exista o deje de existir. La humanidad puede negar a Dios todo cuanto quiera, pero Él seguirá siendo Dios. Tú puedes negar lo que quieras, ponte a negar que yo estoy aquí presente, pero la realidad es que estoy aquí presente. La realidad supera la decisión, sobre todo en este tiempo donde se niega la verdad y la realidad con una pasmosidad increíble y con una caradurez de tomo y lomo. ¿Por qué? Porque hoy en día tú eres de determinada condición y niegas, no, yo me autopercibo, tú te puedes autopercibir de cualquier manera, lo que quieras, pero en definitiva tendrás que ir al proctólogo o al ginecólogo. No hay más. ¿Se entendió o necesitan más explicaciones? No hay más. Entonces, dice en los Salmos, el Salmo 14.1, por ejemplo, o el Salmo 53.1, hacen la misma declaración. Dice el necio que no hay Dios. ¿Y saben cuál es la definición de necio? Falto de entendimiento. Pero también tonto. No quise decir esa palabra. Sí, no, es que están esas definiciones. Entonces dice que no hay Dios, no lo puede demostrar, porque la cuestión es que hay algunos que dicen, si Dios existe, demuéstramelo. Yo no te tengo que demostrar nada. Tú eres el que quieres negarlo y que quieres confrontarte, demuéstrame tú que Dios no existe.
Demuéstramelo. Entonces, te vas a encontrar con que no pueden. Aquel que quiera confrontar con un cristiano acerca de eso, de que Dios no existe, dice, bueno, demuéstramelo. Yo no te puedo demostrar que Dios existe. Te puedo dar detalles, pero demuéstramelo tú. Por la misma regla de tres, demuéstramelo tú que Dios no existe. Podemos encontrar más cosas de que demuestran la necesidad de que haya un creador, que no pudieron haber sido hechos por la evolución. El apóstol Pablo afirma en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 21. Presten atención porque esta es una de las afirmaciones teológicas más importantes. Versículos 18 al 21. Romanos 1, 18 al 21. Dice, la ira de Dios se revela, o sea, se muestra desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, lo que sabemos de Dios, les es manifiesto porque Dios se lo manifestó. O sea, que Dios es conocido porque Él se manifestó a los hombres. Él se manifestó desde el principio. Y lo vemos con Noé, lo vemos con Abraham, lo vemos en toda la historia bíblica, vemos que Dios se manifestó al hombre. Entonces, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, Dios es invisible, no lo podemos ver, pero Él y sus cosas, su eterno poder y deidad, dice, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea, que en el momento que Dios creó el mundo, ya claramente podemos ver que hay un creador, su capacidad creadora, su poder de creación. ¿Se entendió? Se hace claramente visibles por medio, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, las cosas que Dios hizo son las que dan testimonio claro de Dios. Son las que dan un claro testimonio de Dios. De modo, o sea, por este motivo significa, no tienen excusa. O sea, los que quieren negar a Dios no tienen excusa. ¿Por qué? Porque es visible. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. No necesito de Dios. Se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira, dice la Biblia, Salmo 19:1, presta atención. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que dice el salmista en el Salmo 19 lo dijo después el apóstol Pablo en Romanos 1. Todo lo creado manifiesta la obra del Creador. Ahora, no sé si alguno de ustedes fue a algún museo alguna vez. Aquí en Madrid hay varios museos y hay uno de ellos que es de los más prestigiosos del mundo, el Museo del Prado. Entonces, ponte en esta situación, tú vas al Museo del Prado, ¿no? Y te pones delante de un Velázquez. Y no piensas, mira, increíble, por casualidad vinieron volando los colores, aparecieron de la nada, chocaron entre sí y dio este cuadro con estas figuras, con estas texturas, con estos claroscuros, ¿Hay alguno que piense así? Es más, todos comienzan a decir, mira qué habilidad, qué capacidad, el trazo. Miran, es más, los expertos
los críticos de arte y expertos comienzan a decir, bueno, se nota que fue en su primera época porque los trazos todavía eran de determinada manera y esto fue pintado en tal época porque se ve los trazos más gruesos porque se ve que estaba en su conflicto interno de cuando enviudó o lo que sea. ¿Escucharon a los críticos de arte decir ese tipo de cosas? ¿Sí o no? O sea, que un cuadro me revela a su creador, pero la creación del mundo no. Dice el necio, no hay Dios. Todo lo creado. A mí me gusta mucho Galicia y me encanta las veces que fui a Finisterre. Finisterre, el Cabo Finisterre es la parte más occidental de la Europa continental. Entonces, las veces que me paré en el Cabo Finisterre y vi la inmensidad del océano Atlántico, el éxtasis, no me puse a pensar en qué casualidad, cómo chocaron de eso se formó esto. Dentro mío, mi espíritu, lo único que hizo fue darle gloria al Creador de todo eso. Lo único que me salió fue exaltar al Creador. Cuando vas y estás caminando por medio de un bosque y ves las bellezas, ahora por ejemplo que estamos en otoño, entonces la variedad de marrones, marrones, ocres que se forman en un bosque, esa combinación y esa belleza de colores, eso es producto de la casualidad. Hay que ser obtuso. De la misma manera, el mar. Hace poco estábamos con mi esposa de vacaciones y estábamos ahí en el mar y viendo la maravilla del mar y disfrutando la maravilla de la creación. Simplemente es para darle gracias a Dios. Cuando ves un animalito, cuando ves qué bonito, creado por Dios. Él creó el reino animal, Él creó el reino vegetal, Él creó las montañas, Él creó los ríos, la Biblia dice que Él le puso límites al mar, aleluya. Él creó los cielos y la tierra, creó el invierno, creó el verano, creó la primavera, creó todo. Y hay que tener la cabeza dura, terquedad, para no darse cuenta que toda esa perfección no viene por producto de la casualidad. Es más, existen las leyes de termodinámica, la segunda ley de termodinámica y la ley de entropía, dicen que todo no va hacia la perfección, sino que estamos hablando de física. Todo tiende a degradarse. Todo tiende a degradarse. Por lo tanto, la perfección no viene de la casualidad. No vamos de lo imperfecto a lo perfecto. Vamos de la perfección hacia la imperfección. Amén. Ahora, Dios tiene atributos. Vimos que ahora Dios no fue creado, que Él es el creador, y ahora vamos a los atributos de Dios. Por ejemplo, Él es omnipresente. Significa que tiene la capacidad de estar presente en todos los sitios a la vez. Es omnipresente. Esto, apúntenlo por favor, en Jeremías 23, 24. Yo les voy a dar los versículos para que ustedes después lo vayan leyendo. 23, 24. Dice, ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Aquí Jeremías está diciendo, hablando por siendo la boca de Dios,
y diciendo, ¿no lleno yo el cielo y la tierra? Dios mismo está diciendo eso. Salmo 139, versículos 7 al 10. Salmo 139, versículo 7 al 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Espíritu con mayúscula. Cada vez que vean espíritu con mayúscula, habla del Espíritu Santo. Hay una diferencia entre el espíritu humano y el Espíritu Santo y los espíritus inmundos. Cada vez que la Biblia ustedes lean espíritu escrito con mayúscula, se refiere al Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. De aquí, en el Salmo, de una forma poética, estaba hablando de que sea en el cielo, sea debajo de la tierra o en el otro extremo del mundo, allí va a estar el Señor. Aquí nos habla de la omnipresencia de Dios. Isaías capítulo 66, versículo 1. 66, 1. Y Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Esto es porque el hombre siempre le gusta hacer un lugar, le gusta tener un sitio físico donde... Y entonces querían hacerle una casa al Señor. Y Dios dijo, si el cielo es el estrado, esto es un estrado, donde yo estoy pisando es el estrado. El cielo, toda esa inmensidad que nosotros vemos, Él dijo, eso es mi estrado. Eso demostrando... el cielo es mi trono, perdón. El cielo es mi trono. Y la tierra, con lo grande que es el estrado de sus pies. Eso no es para que saquemos una cuenta en cuanto a dimensiones. Eso es para que nos demos cuenta también que Dios está manifestando que Él es tan grande que dejarlo o querer encerrarlo en una casa. Por eso a veces, el otro día estaba en una iglesia predicando y tenían un cartel que decía, no un cartel, sino tenían la pantalla y en la pantalla decía, bienvenido a la casa del Señor. Y yo decía, bueno, todo eso es muy relativo, porque no era otra cosa que un edificio. Esto es un edificio. Aquí no podremos contener al Señor. Simplemente aquí es donde nos cobija el Señor para que nos reunamos, nada más. Amén. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27. Dice, para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Esto para mostrarnos que Dios no está lejos de cada uno de nosotros. Ahora, imagínate, esto lo leemos nosotros aquí, en Madrid, España, pero un chino en la China está leyendo lo mismo. Y en Sudáfrica y en Nueva Zelanda, en cualquier parte del mundo está leyendo lo mismo. O sea que ahí está el Señor. ¿Por qué? Porque Él es omnipresente. Amén. Ahora, otro atributo de Dios es omnisciente. La palabra omnis o el prefijo omnis significa todo y ciencia significa conocimiento. Por lo tanto, la omnisciencia divina significa que Dios lo sabe todo, hasta nuestros más ocultos pensamientos. Sí. Hasta eso que tú piensas, si se entera la gente lo que estoy pensando, me avergonzaría. Bueno, Dios lo sabe. Quiero decirte que Dios lo sabe. Lo sabe todo. Dios lo conoce, nos conoce mejor que nosotros.
Proverbios capítulo 15, versículo 3. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar. ¿En dónde están? En todo lugar. Hablamos, nada es nada, todo es todo. En todo lugar significa que están aquí, están en la iglesia, están cuando estás solo, cuando no te mira nadie, cuando... Por eso el apóstol Pablo una vez le escribe a los Gálatas y le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a mentir contra la verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, la omnisciencia de Dios hace nulo cualquier intento de querer ocultar algo delante de Dios. Podrás ocultar algo delante de otras personas, sea el pastor de la iglesia, sea el responsable, sea hasta tu esposa o tu esposo. Querrás intentar ocultarle algo, pero a Dios, si Él es el que ve y escudriña la mente y el corazón. Mateo 10, capítulo 29, 30. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Esto es una manera de decir. Se calcula, fíjense, hace años, en una propaganda de un champú, decían que un champú para caballeros, decía que el hombre tiene alrededor de 100.000 cabellos en su cabeza. Más o menos, ¿no? Dice, y no es que sea imposible contar los 100.000, simplemente está hablando de que a eso que parecía, imagínate, ahora con la tecnología que hay, contar los cabellos no resulta imposible, pero estamos hablando en esta época. Entonces, contar los cabellos habla de lo increíble, del conocimiento de Dios, que a Dios no se le escapa nada. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4, 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están desnudas, no las podemos trapar, no las podemos disfrazar, no las podemos cubrir con nada. Todo está desnudo, porque Él lo ve todo, Él sabe todo. El otro atributo, tercer atributo, primero era omnipresente, omnisciente, y ahora es omnipotente. Significa que tiene todo el poder, la habilidad, la capacidad para realizar lo que desee y que no hay impedimento alguno. No hay nada ni nadie que pueda frenar ese poder y esa capacidad para realizar lo que Él quiera. Salmo 147, 5. Salmo 147, versículo 5 dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Amén. Amén. ¿Cuál es su poder o su capacidad? Mucha, mucha. Mateo 19, 26. Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. O sea, su poder se manifiesta en que todo es posible para Él. Para nosotros no, nosotros somos limitadísimos. Pero Dios no, Dios es ilimitado. Él no tiene límite en su capacidad de hacer. Lucas capítulo 1, versículo 37, brevemente dice,
porque nada hay imposible para Dios. ¿Qué hay imposible para Dios? Nada. Absolutamente nada. Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. O sea que en el cielo, los seres celestiales, ¿se acuerdan que habíamos visto de que Dios creó las cosas visibles y las invisibles? Aquí ya comenzamos a ver el mundo invisible. En este caso, los ángeles que le adoran al Señor, que cantan que Dios es todopoderoso. O sea que en el mundo espiritual ya saben y manifiestan que Dios es todopoderoso. Significa omnipotente. Todopoderoso es lo mismo que omnipotente. Amén. El otro atributo de Dios, que Dios es eterno, como dijimos al principio, no tiene principio ni fin, no ha sido creado y nunca dejará de existir. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice alfa y el omega, es porque el libro de Apocalipsis, como todo el Nuevo Testamento, fue escrito en el griego antiguo. ¿Y cuáles son las primeras letras del alfabeto? ¿Cuál es la primera letra del alfabeto griego? Alfa. ¿Y cuál es la última? Es como vendríamos a decir nosotros, como muchas veces se dice, de la A a la Z. Significa de principio a fin. Él es el principio y el fin. En Él comienza todo y en Él termina todo. Fuera de Él no hay nada. Deuteronomio 32:40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré: vivo yo para siempre. Habla de una existencia eterna. Salmo 135:13. Salmo 135:13 dice: oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Aquí ya habla, dicen que Dios, el salmista dice: eterno es tu nombre. El nombre de una persona no va más allá de lo que es esa persona. Dios es eterno y eterno es su nombre. Otro atributo de Dios, que es soberano. Soberano. Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra soberano significa el que ejerce o posee la autoridad suprema e independiente, elevado, excelente y no soberano. Que Dios es soberano es porque no está sujeto a nadie, ni depende ni es influido por nadie. ¿Cuántos me entienden? Él no está sujeto a nadie, Dios no depende de nadie y nadie le puede influir a Dios. Isaías 4, Isaías 46. Isaías 46, versículos 9 al 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí habla de la eternidad, habla que Él dice del principio y se hará al final, del final al principio, que Él hará lo que Él quiere. Habla de la soberanía de Dios sobre los elementos y aún sobre el tiempo. Aún sobre el tiempo. Primera de Crónicas 29, 10 al 13.
Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 10 al 13. Dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo hasta el siglo. ¿Desde cuándo? Habla de eternidad. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas. Dominar significa gobernar, ejercer dominio. Sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Es completísimo este versículo bíblico, ¿no? Este versículo bíblico es completísimo para hablar de todos los atributos de Dios. Salmo 29, 10. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Eternidad y poder. Salmo 93, 1. Jehová se vistió de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Aleluya. Dime si no tiene gobierno, autoridad y dominio para que le diga al mundo cómo tiene que ser y de la manera que tiene que ser. Otro, ¿cómo es Dios? Atributo, gracias. Inmutable. Ustedes conocieron gente que dice, bueno, es que Dios se tiene que actualizar a los tiempos, o la Biblia hay que actualizarla a los tiempos. ¿Han escuchado cosas así? Sí. Bien. Dios es inmutable. Significa, siempre es el mismo, sin cambiar su pensamiento, ni su carácter, ni sus designios. Amén. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Porque yo, Jehová, no cambio. 3:6. Porque yo, Jehová, no cambio. Maravillosa manifestación de Dios sobre Él mismo. Santiago 1:17. Presta atención. 1, capítulo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia ni varía un poquito. Amén. El otro atributo, que es santo. Dios es santo. ¿Qué significa? Que en Él no hay pecado y por lo tanto Él es perfecto. Dios es perfecto. En estos tiempos hay gente que malinterpreta pasajes bíblicos y algunas circunstancias y dicen Dios es malo, Dios es vengativo, Dios es esto. No, no entienden, por ejemplo, que la gente dice, ¿y si Dios fuera bueno, por qué le pasa? Primero, ¿buscas a Dios o lo niegas a Dios? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces muchas veces el gran problema es que la gente se va de la sombra de Dios, no quiere saber nada. A mí lo que más, no es que me produce nada, pero sí esa falta de coherencia. No crees en Dios o no quieres seguir a Dios, pero le echas la culpa de las cosas que ocurren.
¿Sí o no? Gente que hasta blasfema contra Dios y dice, sí, ¿vieron? Sí, ¿por qué Dios es malo? Porque no hace las cosas. Y Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva para cavar cisternas rotas, incapaces de retener agua. Éxodo capítulo 15, versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Vamos a Isaías capítulo 6, versículo 3. Y dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. O sea, estaba hablando cuando a Isaías se le aparecieron los ángeles y uno decía, Santo, Santo, Santo. Habla de la santidad de Dios. Dios es santo. Y Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. Dice, Apocalipsis capítulo 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Quién es santo? Dios. Amén. Ahora, otro atributo de Dios, que es justo. Dios es justo. Esto significa que obra con rectitud, con justicia, y que por lo tanto, como Dios es perfecto, justo, no cambia, no muda, si obra en rectitud, es imposible que obre con injusticia. Es imposible que Dios obre de manera injusta. Yo sé que quizás hay alguno que ha dicho, Dios es injusto conmigo, porque no lo conoces. Si Dios fuese injusto, no podría estar sentado en el trono. Pero como Dios es soberano, reina, porque es justo, su trono es trono de justicia. Salmo 97, 2. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Decía recién que si Dios no fuese justo o obrase con injusticia, no estaría sentado en el trono. El cimiento, o sea, el fundamento, lo que fundamenta que Él esté en el trono, el fundamento de su trono es justicia y juicio. Amén. Salmo 145, 17. Justo es Jehová en todos sus caminos. Jeremías 23, 6. Jeremías 23, 6. Dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Se lo conoce como Dios, nuestra justicia. Ahora, otro atributo, amor. La Biblia dice que Dios es amor. A diferencia del amor humano, el amor de Dios es incondicional. No se basa ni en sentimientos ni en emociones. Nos ama no porque seamos fáciles de amar, porque más de uno de nosotros no somos fáciles de amar. Sin embargo, Él nos ama porque Él es amor. Es su misma esencia. Significa, si Él dejara de amar, dejaría de existir. En la misma existencia de Dios es amor. Está en su existencia. A ver, cómo Dios no tiene ADN, pero por llevarlo a una paráfrasis
tú no puedes dejar de ser lo que dice tu ADN, ¿sí o no? Somos su creación a su imagen y semejanza. Claro. Tú no puedes dejar de ser lo que dice tu ADN. El ADN de Dios es amor. Y si dejase de amar, dejaría de existir. No existiría. Son esas cosas que cuesta entender con nuestra mente natural. Jeremías capítulo 31, versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado. Aleluya. Él es amor. ¿Y cómo es su amor? Incondicional y eterno. Eterno. ¿Por qué? Si Dios es amor, lo que Él tiene o su esencia también es de la misma manera, de la misma calidad. Entonces, si Dios es eterno, su amor es eterno. Primera Juan 4:8. Aquí dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén. Hay muchos. No, voy a pasar algunos. Ahora, en los nombres, cuando yo les dije el tetragramatón, lo que significaba, también en la antigüedad resulta que los judíos hablaban del impronunciable nombre del Señor. Impronunciable, ¿por qué? Porque para ellos es santo. Amén. Para ellos es santo. Yo les hablé del YHWH. De ahí viene la raíz, de esa raíz viene Jehová, o Yahvé, o Yahweh. La forma hebrea sería Yahvé, o mejor pronunciado sería Yahweh, y la forma helena o griega es Jehová. ¿Entendieron? Entonces, pero en la antigüedad, como ese tetragramatón no lo podían pronunciar, de hecho no lo pronuncian los judíos, se lo pronunciaba, le daban nombres en función de atributos, de características y atributos de Dios. Por ejemplo, le decían Elohim. En el hebreo es una palabra plural, Elohim o Elohim. Es una palabra plural que traducida significa Dios creador. Entonces, esto está en Génesis 1:26 que dice, entonces dijo Dios, hagamos. Dijo Elohim, que es en plural, dijo hagamos, que es en plural. ¿Y quién dijo? ¿Quiénes eran los que estaban ahí? Elohim. La palabra Elohim, Dios creador, pero sería una traducción así como el dioses. El singular, dioses plural. Sí que podría ser contradictorio, pero sería la traducción más racional o más lógica para poder entender que Dios es un Dios en tres personas. La Trinidad. ¿Lo han entendido? Entonces, esto describe la omnipotencia y el poder creador de Dios. Y esta forma plural simboliza lo que dijimos, la Trinidad. Y se revela a sí mismo como el Dios de pacto al que no se desentiende de su creación en sus necesidades. Ahora, volvemos a Jehová o Yahweh, que proviene del verbo ser en hebreo y abarca los tres tiempos gramaticales, o sea, pasado, presente y futuro. Yo soy el que soy. En sí sería algo así, el que fue es y será. Y también algo así como me he manifestado, me manifiesto y me manifestaré a mí mismo. Abarca todo, porque como es eterno, abarca toda la eternidad.
cuesta en nuestra mente racional, pero el Espíritu Santo es el que se encarga de hacerlo comprender. Después está la palabra El, significa Dios. ¿Se acuerdan de Elohim? El, Dios. Y es empleado en el hebreo en palabras compuestas. Por ejemplo, Elohim, lo que hablamos, o El Elión, que significa el Altísimo, que es exaltado sobre todo aquello que se denomina Dios o dioses, significa. En Génesis 14, 18 al 20, dice: entonces rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ahí está la palabra el Elión. En el original griego aparece la palabra el Elión. Ustedes van a ver que los cristianos hemos recuperado el uso de estos nombres porque a través del conocimiento de estos nombres lo que hacemos es conocer los atributos y características de Dios. ¿Van comprendiendo? No es que tenemos que estudiar hebreo o estudiar griego, simplemente nos ayuda a comprender mejor. Y hoy en día, quizás ustedes no las tengan a mano, tenemos un montón de herramientas. Antes, para poder estudiar esto, tenías que ir a seminarios o tenías que ir tener una biblioteca extensa de libros. Ahora lo tenemos a golpe de menos YouTube, TikTok y podemos encontrar, hay Biblias interlineales que te ayudan en el griego, en el hebreo, que tampoco es fundamental. Simplemente te estoy dando las enseñanzas para que abrirte. Mira, lo que intento hacer es, ustedes vieron que, no sé si hay algún albañil aquí, no te preocupes, no te voy a llamar para hacer algún trabajo. Pero un albañil es mi suegro era jefe de obra, entonces yo lo conocí ya de mayor, no lo conocí trabajando, y resulta que en el hospital de Orense, él cuenta que el hospital de Orense, él puso todos los pilotes, él hizo el replanteo, y puso el replanteo para que se pongan los pilotes. Y me acuerdo que una vez cuando estuve ingresado en el hospital, ya muy mayorcito, entonces lo venía el médico, la enfermera a atenderlo y decía: sí, yo con este, y daba el número exacto de los pilotes que tenía el hospital, porque él lo había hecho. Entonces, él había hecho el replanteo y él había hecho todas las marcas, y después venían y los otros y hacían lo que él le había marcado. Y lo que yo quiero hacer es que tú crezcas y tú te desarrolles, que tú investigues, que tú te enamores de la palabra de Dios. Lo que estoy haciendo es marcándote líneas para el correcto entendimiento de la palabra. Amén. No necesitas obligatoriamente irte al hebreo o al hebreo. Lo hice yo y lo hice con gusto para poder expresártelo y mostrarte algunas cosas. Pero lo importante es que leas la Biblia y que te empapes de ella. Amén. Otro de los nombres que se lo conoce es como El Shaddai. Significa el Dios suficiente para las necesidades de su pueblo. Esto está en Éxodo capítulo 6, versículo 3. Otro nombre, El Olam, significa el Dios eterno y también el que está sobre todas las cosas eternas. Génesis 21, 33. El que más se usa, Adonai, se traduce como Señor. Amén. Ahora, la palabra Señor en la antigüedad tenía una connotación muy fuerte. Sobre todo, más adelante, cuando vino el Imperio griego, que la palabra Señor era la palabra Kyrios o Kurios, que se decía
Por eso cuando a Jesucristo le decían el Señor, lo ponían en un plano de igualdad con César, el César romano. Nadie se atrevía a ponerse en un plano de igualdad con el César romano. Decían, César es el Señor. Entonces, cuando decían, el César es el Señor o Jesucristo es el Señor, significaba autoridad. Por eso, Adonai es la palabra más usada en este sentido. Expresa la idea de gobierno y dominio y en virtud de lo que ha hecho reclama para sí el servicio y la obediencia de su pueblo. La palabra Señor era la que usaba también en la relación entre el amo y el esclavo. Éxodo 23:17 es donde se encuentra esta palabra. Hay que destacar que Satanás, el opositor de Dios, no tuvo, no tiene ni tendrás jamás ninguno de estos atributos. Solamente quiere o intenta imitarlos para engañar. Amén. Ya hablaremos más adelante de eso. Ahora vamos con otros nombres, también en hebreo, que están relacionados con sus promesas. Los que vimos hasta ahora están relacionados con sus atributos. Ahora, los que vamos a ver ahora están relacionados con sus promesas. Jehová Rafa, yo soy tu sanador. Eso está en Éxodo 15:26. Jehová Nisi significa Jehová mi estandarte o bandera. Éxodo 17, 8 al 15. ¿Puedes repetir los primeros dos que han dicho ahora? Jehová Rafa, Éxodo 15:26, que significa yo soy tu sanador. Jehová Nisi, Jehová mi estandarte o bandera. Éxodo 17, 8 al 15. Ahora, ¿qué significa estandarte o bandera? Cuando se iba a la guerra, cada señor llevaba su estandarte. No lo llevaba él, lo llevaba alguien y mostraba que todos los que le seguían estaban bajo ese señor. A través de eso mostraban, ¿cómo te puedo decir? Los colores, las figuras que representaban a ese señor. El escudo de armas sería algo así, exacto. Entonces, si el Señor es nuestra bandera, es porque estamos todos encolumnados detrás del Señor. Y significa que el que se enfrenta con nosotros, se enfrenta con el Señor. Ustedes van comprendiendo, ¿no? Jehová Shalom, Jehová es mi paz. La palabra Shalom significa paz. En sí significa mucho más que paz, sino significa el deseo de que te vaya bien en todas las cosas. Eso está en Jueces capítulo 6, versículo 24. Jehová Raha significa Jehová es mi pastor. Amén. Salmo 23:1. Jehová Tzidkenu significa Jehová justicia nuestra. Jeremías 23:6. Después está Jehová Jireh, que significa Jehová proveerá. Génesis 22:14. Y por último, aunque hay muchos más, ¿no? Pero estos son los más conocidos, Jehová Shammah, que significa Jehová está allí. Ezequiel 48:35. Y hay un aspecto fundamental acerca de Dios, y es que Dios es Padre, y así se lo denomina tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Deuteronomio 32:6 dice, así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante, ¿no es Él tu Padre? Hablaban de Dios como Dios Padre. Salmo 103:3, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Hace la comparativa de un padre. 1 Corintios 8:6 dice,
Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre. Amén. Habíamos visto Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Y Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hemos visto Dios, características de Dios, sus atributos, los nombres. Esto es no solamente un conocimiento intelectual. A través de la vida en el Señor, vamos a ir conociendo que todos estos atributos, características y promesas, poco a poco las iremos viviendo cada uno de nosotros. Cuando Dios me sanó a mí, conocí Jehová Rafa. Cuando Dios se me reveló como Padre, cuando Dios me proveyó en medio, Jehová Jireh. Dios se manifiesta y se muestra tal cual es. Entonces, todos estos nombres no solamente es anecdótico en el conocimiento intelectual, sino que es algo que se volverá una experiencia viva y poderosa. Amén. Bien. Que Dios les bendiga. Sé que hemos ido bastante rápido, ¿no? No se preocupen. Les aconsejo que procuren traer un cuaderno y escribir, apuntar los textos bíblicos. Y después leerlos. Es difícil que podamos darle el tiempo a que cada uno busque el texto bíblico. Van haciendo lo que les sugerí para aprender los libros de la Biblia, aprenderse de memoria los 5 primeros libros del Nuevo Testamento, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, de manera de ir aprendiendo y que no necesites un GPS para llegar. ¿Me comprenden? Amén. Bueno, y yo veo que me parece que falta gente, ¿no? Que hubo deserciones, abandonos. Algunos. Gloria a Dios. Hay que orar por ellos, pero hay que mantenerse hasta el fin. Hay que mantenerse. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por estos tus hijos e hijas. Y te pido, Señor, que te manifiestes a ellos. Señor, que no sea solamente un estudio llenar el intelecto, que sea conocerte a ti. Porque este es el propósito, que te conozcan a ti, Padre. Aún el Señor Jesús dijo, el propósito es que te conozcan a ti. Que te conozcan a ti y a tu Hijo Jesucristo. Y que aprendan a tener comunión con el Espíritu Santo. Oh Señor, quita la tristeza, hay corazones con tristeza, Señor.